Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. La semana pasada recuerden que hablamos sobre los 7 truenos. Ahorita damos un repaso. El tema de hoy será Se acabó el tiempo. Estamos viendo ya el séptimo sello, la sexta trompeta. Y estamos ya por terminar el capítulo 10 de Apocalipsis. Bueno, de la primera parte. Vamos a darle lectura nuevamente a los primeros versículos de Apocalipsis 10. Dice así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ya algunas hermanas se me adelantaron, ¿verdad? Hablando de cómo, del efecto que produce este librito cuando nos reunimos a compartir lo que hemos aprendido cada una. Pero bueno, de todas maneras, esta clase no lo vamos a ver. Esta clase vamos a hablar acerca del tiempo. Vamos a dar un resumen de lo que vimos hace 8 días, porque ya vimos las características del ángel y hemos aprendido mucho acerca de cómo es el Señor para con sus siervos y todos los dones y las capacidades que Él le da a sus siervos por su misericordia y con un propósito. Entonces, hay un mensaje para el cual este ángel fue preparado, y este es el mensaje del cual vamos a hablar hoy. Solamente la primera parte, porque el mensaje es un poquito más largo. Pero vamos a recordar que hace 8 días estuvimos hablando acerca de los 7 truenos y la introducción de este librito. Hablamos de que tiene un librito, pero que esto no significa que sea poca cosa, sino que habla de que era un pergamino pequeño. Y como todos los pergaminos o los rollos que pudieran estar mencionados en la palabra de Dios, refiriéndose a profecías, todos los que vengan de Dios son palabra de Dios. Entonces, ¿qué decía este librito? Pues exactamente no nos dice Juan que era lo que decía este librito, pero entendemos, haciendo la comparación con Ezequiel, que después la vamos a retomar, que se trata de palabra de Dios. Podemos entender también que puede haber lamentaciones, pero lo que sí es claro es que no es un libro de menor interés o de menor importancia, porque no es así. Hay una cita paralela que fue la que vimos, Ezequiel 2. Ustedes la pueden leer o pueden retomar el audio anterior, y nos deja ver que probablemente pudiera haber lamentaciones, endechas, ayes en este librito. Y es lógico, porque después vamos a seguir leyendo todavía más tragedias y mucho más tragedias en la tierra, de las que ya hemos estudiado en los 7 sellos, en las 6 trompetas que llevamos, y estamos a punto de entrar a la 7ª trompeta. Entonces, hablando de este librito, después de que ve este librito que ya termina de describir el apóstol Juan a este ángel, dice que ruge este ángel como si rugiera un león, que ya vimos también esto, ya lo vimos, pero hablamos de este clamor que sonó como 7 truenos.
Hablamos también la semana pasada que los 7 truenos nos podrían estar hablando de un mensaje completo. Nos hablan de un poder, ¿verdad? Una nueva lista, como que si la voz del cielo no le hubiera dicho a Juan, no lo escribas, hubiera empezado una nueva lista, como la que empezó con las trompetas, ¿no? Entonces, pero la voz del cielo ya dijimos que le dice, no escribas. Aquí lo dice en el versículo 4, dice, yo iba a escribir, pero una voz del cielo me dijo, sella las cosas, ¿no? Entonces, también hablamos de la importancia de la comunión íntima con Dios. Dijimos que es bien importante que no andemos ahí investigando qué quieren decir estos 7 sellos. Hicimos un comparativo con una cita paralela, pero nunca dijimos que se trataba exactamente de eso o que eso fue lo que escuchó, porque también hablamos del comparativo con Éxodo. Déjenme ver si viene de una vez aquí. Bueno, ahorita regreso. Hablamos de esos comparativos y dijimos, bueno, estamos hablando de situaciones paralelas, de situaciones similares que vivieron los siervos de Dios, de lo cual podemos aprender, pero no dar por hecho que el mismo mensaje que recibió Moisés o el mismo mensaje que recibió Ezequiel sea el mismo que recibió Juan. Claro que todo tiene congruencia, pero cada uno recibió su mensaje conforme a su propósito, ¿no? Entonces, dijimos esto, que Juan había escuchado un mensaje y cuando le iba a escribir entendemos que el mensaje Dios quiso revelárselo a Juan y dejarle solamente a él ese mensaje con un propósito. Juan tenía que entenderlo. Si el Señor hubiera querido que nadie ni Juan lo escuchara, pues definitivamente no permite que estos 7 truenos sean audibles para Juan, pero lo permitió porque a él lo preparó para escuchar esto. Y sabemos que Juan lo entendió porque lo iba a escribir, pero le fue prohibido. También vemos que cualquiera bueno, repito, cualquiera que diga que sabe lo que estos truenos dijeron, está mintiendo. La palabra de Dios no nos lo revela, esto es solamente para Dios y solamente es porque así lo quiso Él, nos quiso enseñar, aún a través de este silencio, digámoslo así, este secreto de los 7 truenos, quería enseñarnos algo. ¿Por qué nos dijo que era secreto? Porque quería enseñarnos algo. Entonces también recuerden que leímos Deuteronomio 29:29 que dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Estoy yendo rápido porque se trata solo de un repaso. Si quieren ir más lento, pues vayan al audio anterior. Dios tiene un propósito personal para cada uno. Dios puede, digámoslo de manera simbólica, hablar contigo estos 7 truenos de su perfecta voluntad para tu vida. Dios quiere que tú te acerques al Monte Santo. ¿Se acuerdan que vimos Éxodo 19 y 20, que no se los puse ya aquí porque está largo? Y hablamos cómo el pueblo no podía, primero porque no era santo, era incrédulo y no podía acercarse a la presencia de Dios, no podía subir al Monte Santo. Y el Señor Jehová le dice a Moisés que no se acerquen porque morirán. Pero solamente se puede acercar Moisés porque Moisés tenía un corazón de fe, un corazón manso, un corazón humilde. Y acuérdate que ¿quién subirá al monte de Jehová, no? Que el limpio de manos y puro de corazón. Y así era Moisés. Entonces por eso él puede acercarse por medio de la gracia de Dios, ¿verdad? Puede acercarse al monte santo y escuchar estos truenos y no temblar de miedo. Sí, con temor reverente a Dios, pero no con un miedo de espanto. Y eso era lo que los demás tenían, se espantan al oír la voz de Dios. Y en la aplicación, ¿qué dijimos? Nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Los 10 mandamientos que vienen enseguida en Éxodo 20 pueden ser esos truenos a tu vida, donde dices, ¿cómo puede ser posible que me digas que no codiciaré, no? ¿Cómo puede ser que me digas que no robaré si el que no tranza no avanza, no? Entonces, eso es un trueno para mucha gente y mucha gente prefiere mantenerse de lejos para no escuchar porque le da miedo. Y es más fácil que te digan, ora por mí. Ahí te encargo que me tengas en tus oraciones. Ahí te encargo que pidas a Dios, tú que estás más cerca. Y como el pueblo así decía, tú que estás más cerca de Dios, ora por mí. Pero les era más fácil hacer eso que renunciar a su pecado y acercarse a Dios.
porque Dios quiere tener una relación personal con cada uno, no una relación contigo a través de intermediarios. Luego la salvación sí la queremos personal, pero el compromiso ese sí no lo queremos personal. Entonces, esto fue de lo que hablamos prácticamente la semana pasada, de cómo Moisés tuvo este privilegio de escuchar la voz de Dios, de que Dios tiene 7 truenos, decíamos de manera simbólica para cada uno. Dios tiene 7 truenos, o sea, su voluntad perfecta para cada uno, y Él quiere que te acerques al monte como Moisés se acercó al monte para escuchar esa voluntad perfecta. Si no, mucha gente no sabe lo que Dios quiere de su vida porque no se acercan al monte a hablar con Él. Entonces, vamos a ver ya. Vamos a pasar al versículo 5, que es lo que nos toca ver hoy. Va a ser corto el tema de hoy porque quise dividirlo en 2 partes para que quedara más claro. Miren, el versículo 5 dice así: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Ya vimos esta parte, no voy a volver a explicar la parte donde dice que tiene su pie sobre el mar y sobre la tierra. Acuérdense que es reclamando que Dios es dueño, ¿verdad? Dios es dueño del cielo y del mar y de la tierra. Pero ahora vamos a la siguiente parte. Levantó su mano al cielo. Esta pequeña frase, ¿qué nos dice? El ángel levanta su mano al cielo. Pues mire, no es gran cosa. Cuando él levanta su mano al cielo es en señal de juramento. Vamos a ver que el versículo 6 nos lo confirma. Y esta era una costumbre, ¿eh? No solamente llegó así el ángel porque sí, y de repente Juan no sabía ni lo que estaba haciendo. No, era una costumbre que cuando alguien juraba, levantaba su mano al cielo en señal de que el juramento era realmente fuerte, realmente irrompible, realmente importante. Vamos a ver un ejemplo. Deuteronomio 32:40 dice así: porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. No les voy a leer todo Deuteronomio 32, pero en realidad el que está hablando aquí es Dios mismo. Fíjense. ¿Y quién está hablando de esto, de este juramento? Nuestro Señor. Él hizo un juramento a Israel en cuanto a su pacto, en cuanto a su ley. Ustedes, si quieren adentrarse un poquito más de qué estaba hablando el Señor, pues lean todo Deuteronomio 32. Pero yo solamente tomé el versículo 40 para decirles, el Señor mismo alzó su mano para jurar, pero fíjense, ¿por qué? Porque era en señal de juramento. No, fíjense, no necesariamente estaba jurando por el cielo, ¿no? Sino que el alzar su mano está diciendo, hey, voy a jurar algo. ¿Sí me entiendes? No, no está diciendo, voy a jurar. Dios no dijo, voy a jurar por el cielo. Leamos otra vez. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Y también esa parte de decir, vivo yo para siempre, está diciendo, lo juro. Hay otras partes que dice, vive Jehová, que las cosas son así. Entonces están diciendo, lo están diciendo que es súper firme lo que estoy diciendo. Súper firme. Entonces aquí el Señor está diciendo, vivo yo para siempre. O sea, está a punto de hacer un juramento. Por eso alza su mano. El Señor dice, de manera simbólica, claro, en dirección a los cielos, o sea, hacia arriba. Y dice, vivo yo, o sea, está a punto de dar un juramento. Pero fíjense, vamos a otra cita. Apocalipsis 10:6, para que vean cómo no estoy inventando. Dice aquí, levantó su mano al cielo y juró. ¿Ya vieron cómo se trata de un juramento? Levantar su mano es eso, que el ángel está diciendo, hey, pon atención porque voy a jurar. Y nos dice Santiago que no debemos de jurar, ¿verdad? Que tú sí seas sí, que tú no sea no. Sí, claro, está diciendo en que no te puedes comprometer a algo que no, que no sabes si lo vas a cumplir. Por ejemplo, podríamos decir, yo mañana, ahora sí, no sé, ahora sí voy de compras mañana. Lo juro que voy de compras. Eso sería totalmente inapropiado. Han hablado con personas que te dicen, no, ya, ahora sí, ¿eh? Ya sí, por ejemplo, en mi caso que me deben, ¿no? De repente, no, y ahora sí mañana, te lo juro que mañana te deposito, te lo juro que mañana te pago. Y pues imagínate que yo me la pasara creyendo esos juramentos, ¿no? Para empezar, pues el corazón del hombre es de doble ánimo, de muchos hombres es de doble ánimo, para empezar. Y para seguirle, ¿quién nos asegura que estaremos vivos el día de mañana? Y si estamos vivos, ¿quién nos asegura que tendremos el dinero para poder pagarlo? Es un ejemplo. Entonces, cuando Santiago nos dice que no debemos de jurar, sino que tú sí seas sí, tú no seas no,
es para que tengamos cautela. Si ustedes leen Santiago, que primeramente Dios, también vamos a estudiar Santiago, ustedes se van a dar cuenta cómo dice que no seamos arrogantes, que tengamos cuidado, que seamos humildes en cuanto a nuestros planes, que los pongamos todos en las manos de Dios. Más o menos se los estoy descifrando en palabras mías. Entonces, este juramento no es como el juramento que les acabo de poner de ejemplo. No es como que dice el ángel, no, te lo juro, no se estaba comprometiendo por algo que él iba a hacer. ¿Por qué Dios sí puede jurar y por qué el hombre no puede jurar? Porque Dios es eterno, porque Dios no depende de nadie más y porque Dios conoce el futuro. Él tiene determinado ya lo que ha de suceder y él no es hombre para que se arrepienta. Entonces, el ángel estaba jurando, pero no directamente de él. Vamos a ver. Dice, y juró. Pero antes de eso, vamos a ver por quién juró. ¿Por quién juró? Vamos otra vez, versículo 6. Juró por el que vive por los siglos de los siglos. Vamos, esto pareciera que es muy obvio, pero lo voy a leer detenidamente para que nos vaya quedando claro. Juró por el que vive por los siglos de los siglos. Nos está hablando de su eternidad, que no tiene principio y no tiene fin, que Él es la vida, que Él vive desde siempre, que Él no está muerto. ¿Quién es el que vive por los siglos de los siglos? Dios es el que vive. Y está hablando de Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Hay versículos que se refieren específicamente a Dios Padre, hay versículos que se refieren específicamente a Dios Hijo, hay versículos que se refieren específicamente a Dios Espíritu, pero aquí está hablando de los tres, de Dios Trino. ¿Qué? ¿Por qué les digo esto? Porque está hablando de Elohim. Ahorita vamos a ver por qué. Pero aquí está diciendo el Dios que vive por los siglos de los siglos, el Dios que no tiene fin, el Dios que es desde siempre y para siempre. Entonces, ¿era cualquier juramento o estaba jurando por sí mismo? No estaba jurando por sí mismo, ni estaba jurando porque él quiso o le dio la gana jurar. No, no, no. Estaba jurando porque ese era el mensaje. O sea, Dios le envió, dijo, a ver, tú vas todo revestido de mi gracia, vas revestido de mi poder, vas envuelto con mi presencia, ¿verdad? Y entonces, tú desciende con esta misión. Vas a reclamar, recuerden que puso un pie en la tierra y otro en el mar, vas a reclamar esa creación que es mía y vas a hacer este juramento. O sea, no lo hizo porque él quiso, lo hizo porque Dios así lo envió. Entonces, dice también, juró por el que vive por los siglos de los siglos. Vamos a ver. Luego dice que creó el cielo y las cosas que están en él. ¿Por qué se pareciera ay, ¿por qué no pone simplemente que creó todo y ya? No, hace una separación y la palabra de Dios no tiene palabras de más. No tiene las palabras necesarias para que entiendamos. Y fíjense, a pesar de que nos lo dice detalladamente y desmenuzadamente, no somos tan hábiles para entenderlo todo. Entonces, ya nos dijo, Él es eterno. Y Él creó no solamente lo que vemos, sino aquí primeramente, antes de crear las cosas que nosotros vemos, Él creó las invisibles, las cosas que están en el cielo. Se está refiriendo al cielo, que vemos, se puede decir a los astros, a las estrellas físicas, pero también se está refiriendo a los ángeles, arcángeles, querubines, y no sé cuántas cosas hay allá arriba, porque yo no he estado allá arriba, pero él dice Pablo que él sí, y que vio cosas que no le fueron permitidas contarnos, porque pues sí, no entendemos lo que sí nos contaron. Entonces, él creó todas esas cosas que están allá arriba. Él las creó, porque Él es eterno. Y por eso empieza con esas, es como si fuera con orden cronológico. Después dice que creó la tierra y las cosas que están en ella. Recuerda que cuando empezamos con el relato de Génesis 1, no es como el comienzo de todo. Es nada más nos da un pequeño versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese versículo relata
o no relata, o se refiere a toda la creación antes de la que nosotros hemos visto, antes de los 7 días de la creación, antes de los 7 días, porque nos está diciendo en el principio, antes de que fueran los 7 días, Él hizo esto, los cielos y la tierra. Entonces cuando nos dice, por eso les digo, orden cronológico, Él creó los cielos, pues cosas que no sabemos que hay allá arriba, hermanas, cosas que nos imaginamos, cosas que sabemos que hay pero que jamás hemos visto. Todas esas cosas Él las hizo antes. Después hizo la tierra. Aún antes de los 7 días de la creación, Él hizo la tierra. Después sabemos que en los 7 días de la creación la ordenó y también creó, ¿verdad? Los animales, la vegetación y muchas cosas, dice. Después nos habla y el mar y las cosas que están en él. Y aquí ya nos habla de cuando le da vida a los animales, cuando le da vida a la vegetación, cuando le da vida al ser humano. Y entonces si nos brincáramos toda esta parte que dice, por quien juró, nos vamos a otra parte. ¿Qué fue lo que juró, no? ¿Qué fue lo que juró? Pero antes de pasar eso, vamos a leer Apocalipsis 4:11. Vamos a regresarnos un poquito. Fíjate, dice, digno eres, Señor. Aquí se está refiriendo al que está sentado en el trono, a nuestro Señor Dios. Porque después en Apocalipsis 5 se refiere al Cordero. Entonces, Apocalipsis 4 se refiere a nuestro Señor, a Jehová, a Dios Padre, dice. Y dice que le dicen esta alabanza, perdón la redundancia. Dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todas las cosas. Aquí en Apocalipsis 4 sí nos lo generaliza, pero en el juramento no. Era necesario que dijera, pues ¿con qué autoridad estás jurando? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te ha dado esa autoridad? Pues el que vive por los siglos de los siglos, el que hizo los cielos y todo lo que está en él, el que hizo la tierra y todo lo que está en ella, el que hizo el mar y todo lo que está en él. Entonces ya ven por qué, o sea, decíamos, ay, pues hubiera dicho como aquí, ¿no? Que hizo todo y por él todo fue creado. Pero ¿por qué hizo esta especificación? Pues para que no te quepa la menor duda que Dios es Dios de todo. Porque vemos que según muchas culturas existe el Dios de la lluvia, el Dios del sol, el Dios del río, el Dios de la tierra, el Dios del trueno, el Dios no sé, Dios de todo, ¿no? Dios de todo. Ahora también la madre naturaleza la llaman diosa y eso, todo eso son mentiras de Satanás. Y no debemos de participar en esas mentiras, porque solamente hay un Dios para todo. Y Él creó todo. Por eso la especificación del ángel. Yo creé, dice el Señor, yo creé los cielos y todo lo que está en él, la tierra y todo lo que está en la tierra, y el mar y todo lo que está en el mar. Es todo lo que hay, hermanas, no hay más. Y hablando del cielo, pues se puede referir a todas las galaxias que no conocemos. Y también a la otra dimensión, digámoslo así, al ámbito espiritual se refiere el cielo. Entonces el Señor está abarcando la dimensión espiritual y está abarcando, no sé si lo estoy diciendo bien con esta palabra, pero lo voy a decir mejor así. El Señor está abarcando el área espiritual y está abarcando el área física. Entonces, esto es lo que Dios está diciendo a través del ángel, de este juramento. Entonces, levanta la mano este ángel, pero no por sí mismo, sino que la levanta por alguien que es más que él, ¿no? Porque no está diciendo, juro por mí mismo, como lo vimos en Deuteronomio 32:40, que dice que él levantó la mano y dijo, vivo yo, o sea, lo juro por mí, vivo yo, dice Jehová, lo juro por mí, lo que estoy a punto de decir, lo juro por mí. Y vamos a ver otra cita, fíjense, la vuelvo a repetir. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. ¿Quién es el único que vive para siempre? Acuérdate que el que vive por los siglos de los siglos es Jehová. Es Jehová. Entonces dice, vivo yo para siempre.
Y vamos a ver Hebreos 6:13, que nos dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Juró por sí mismo. Eso se lo dijo a Abraham. Entonces, no les puse aquí la cita. Se me pasó ahorita vino a mi mente que no les puse la paralela de Hebreos 6 cuando hace este juramento, pero así le dice el Señor, que le juraba por él mismo, que le daría una descendencia. El pacto lo hace jurándolo por sí mismo porque no hay nadie. Si yo le digo a alguien, te lo juro por mi vida, o sea, decir, ay, pues ¿qué tanto puede valer tu vida? Bueno, ante mis ojos puede valer mucho, a lo mejor ante los ojos de mi familia puede valer mucho, pero ante los ojos de algún extraño, así, pues que se muera. A mí me da igual, porque hay más que yo, sí, claro que sí. Hay muchos igual que yo y hay muchos más que yo. Pero aquí no hay nadie más que el Señor y es el único que es eterno. Es el único. Entonces dice, no pudiendo jurar por nadie más, no pudiendo jurar por nadie más, juró por sí mismo. Continuemos. Entonces esto nos afirma una vez más, que ya se los he estado repitiendo constantemente, que se trata de un ángel y no de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo hubiera jurado por sí mismo, porque Él es Dios el eterno, Él es creador, Él estuvo ahí, acuérdense que le dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, porque Él es desde siempre y para siempre, porque Él es creador, porque en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Recuerda lo que dice Juan. Entonces, nuestro Señor puso en el corazón del apóstol Juan el dejarnos bien claro que se trata de Dios cuando hablamos de Jesús. Y no puede ser que aquí Él jure por alguien más alto si se trata de Jesús. Entonces, no se trata de Jesús, se trata de un ángel porque jura por alguien que es mayor que Él. Y ahora sí vamos a la parte, ¿qué juró? Y aquí esta parte es la que quise dividir en dos. ¿Qué juró? Este juramento es importante. Dice que el tiempo no sería más. Esto fue lo que juró. Se acabó el tiempo. Eso está diciendo, en otras palabras, se acabó el tiempo. Pero si nosotros seguimos leyendo los siguientes capítulos, pues vemos que sigue habiendo eventos, ¿no? No es como el fin del mundo. No es el fin del mundo. No está diciendo que se acabó el tiempo y que ha llegado el fin del mundo. No está diciendo eso. ¿Qué está diciendo? Se acabó el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de la gracia. Fíjense, voy a leer Efesios 2 a partir del versículo 1. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, estos versículos que dejó escritos el apóstol Pablo para la iglesia de los Efesios hablan acerca de la gran dicha que nuestro Señor nos ha dado, perdonando nuestros pecados, muriendo por nuestros pecados en la cruz y regalándonos su gracia. Pero si ustedes se fijan, les quise leer todo para que supieran de qué estábamos hablando. Pero el versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Si estamos esperando que venga un siglo, ¿no? Que venga un siglo donde se muestre la riqueza de su gracia, entonces un siglo se tiene que acabar, ¿no? Si estamos anhelando tanto la vida eterna, entonces esta vida que no es eterna se tiene que acabar. El tiempo de gracia se va a acabar.
Ahorita estamos en el tiempo de gracia. Este es un tema un poco más largo, por eso lo quise dividir en dos. El tiempo de gracia se va a acabar, hermanas. Y esto es lo que está diciendo el ángel. El ángel juró, ya vimos por quién juró y qué clase de juramento hizo. Y lo que juró fue que el tiempo se acabó. Eso es lo que está diciendo. Ya, el tiempo se acabó. Y él dice que cuando suene, ¿verdad?, la otra trompeta, la séptima trompeta, perdón, entonces ya no más. Se acabó el tiempo. Y el tiempo que se acabó, les dije, les repito, no es el fin del mundo, sino que es el tiempo de la gracia, el tiempo de la oportunidad. ¿Qué es la gracia? La oportunidad que nos da nuestro Señor Jesús de reconciliarnos con Él. La oportunidad que nos da de creer en el sacrificio. La oportunidad, hay un tiempo determinado para cada nación, para cada pueblo. Y prácticamente de manera general está separado por el pueblo de Israel y los gentiles. Entonces, si les leo otra cita, Isaías 55, versículo 6 dice, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, Dios es esto, Dios es misericordioso y Dios es amplio en perdonar. Dice su palabra que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero es importante recalcar que dice lento para la ira, no nulo. No dice que Él jamás se enoja. Dice que Él tarda en enojarse. ¿Quiere decir que vendrá la ira de Dios? Sí vendrá. ¿Vendrá lentamente? Sí. Porque todos estos años que hemos vivido son prueba de su paciencia, de esa, digamos, esa espera que tiene nuestro Señor para con nosotros, para que no muramos en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados. Él está esperando el tiempo. Y fíjense qué hermoso, si ya hubiera venido nuestro Señor Jesucristo tiempo antes, no sé, hace 50 años, yo ni siquiera hubiera nacido, yo ni siquiera existiría. Y muchos ya existirían, pero estarían condenados en sus pecados. Muchos hubieran muerto sin haber conocido a Cristo. Entonces, al final de cuentas, nosotros debemos de tener esa entendimiento de que nuestro Señor Jesucristo ha puesto un tiempo para su gracia, un tiempo para la oportunidad. Y entonces por eso nos dice Isaías 55, busca a Jehová mientras pueda ser hallado, porque va a haber un momento en el que no va a poder ser hallado, por más que se le busque. Van a llamarle y el Señor no va a responder, porque desaprovecharon el tiempo de la gracia. Y terminando el tiempo de la gracia de los gentiles, vendrá el tiempo del pueblo de Israel. Ese es otro misterio, fíjense. Antes vamos a leer Romanos 16, 20. Hoy les leo un poquito de masitas para tener claro, por eso lo quise dividir en dos, porque está un poquito más profundo esto de que se acabó el tiempo. ¿Cómo que se acabó el tiempo? Bueno, vamos a leer un poquito más de las citas bíblicas que respalden esto, ¿no? Romanos 16, 20 dice, muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Y me llama la atención que en el mismo versículo hable de un tiempo, ¿no? El tiempo en el que Satanás será aplastado. Y nos habla en el mismo versículo de gracia. ¿Ven cómo? Y esto si ustedes buscan en la concordancia electrónica, la palabra gracia, van a encontrar muchas veces que va combinado con el tiempo. El tiempo, el cumplimiento de algo, el cumplimiento de ciertas cosas. Se tiene que cumplir esta palabra, hermanas. Satanás va a ser aplastado. Satanás va a ser aplastado por el poder de Cristo, que en su misericordia va a permitir que incluso esté bajo los pies de nosotros. No por nuestro poder, sino por el poder de Cristo. Por eso muchos divagan haciendo insulto de Satanás y cuánta cosa no entienden. Por este versículo, sí se va a cumplir. Dice aquí Pablo, muy pronto, y esa palabra sigue vigente. Muy pronto, hermanas, esto se va a cumplir. Pero cuando pase esto, Satanás va a ser aplastado y todos los que quisieron seguir a Satanás.
y todos los que quisieron ser engañados por Satanás, que decidieron escoger las tinieblas antes que la luz. Entonces el tiempo de arrepentirse y volverse a Cristo se habrá terminado. Entonces, vamos a ver versículo 7. Fíjense, dice, ¿qué dijo? Les juro que el tiempo se acabó. Pero dice el 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces, voy a leerles otra cita que no se las voy a explicar, porque se las voy a explicar en el siguiente audio. Pero las voy a dejar pensando, fíjense. Voy a volver a leer, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. El misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Primera de Corintios 15, versículos 51 y 52. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ya hemos hablado de esto, por eso dije, las voy a dejar pensando. Romanos 11, 25, y voy a seguir leyendo, no les voy a explicar tampoco esta, las voy a dejar pensando. Dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres. Voy a dejarlas pensando, esta historia continuará. Vamos a hablar qué pasa con Primera de Corintios, qué pasa con Romanos 11, y vamos a hablar más acerca de el tiempo se acabó. Vamos a orar. Señor Jesús, cuántas gracias te damos porque nos dejas entender tu palabra, Señor. Es una dicha, es un privilegio poder comprender tu palabra, Señor. Sabemos que sin la ayuda de tu Espíritu Santo esto no sería posible, Padre. Gracias porque antes de que se acabase el tiempo, nos rescataste, Señor, porque tuviste paciencia y nos esperaste, porque aún tienes paciencia para aquellos que faltan por venir, Señor. Tú sabes los que faltan por venir. Tú sabes cuál será el último de ellos que llegue y entonces el tiempo se acabe, Padre. Te lo ruego, Padre Celestial, que sigas tocando corazones, que toques los corazones de nuestras familias, Señor, porque tú sabes que aún faltan familiares en conocerte y en creer en ti, Padre. Pero antemano, Señor, de antemano te doy muchas gracias, porque extendiste tu gracia y tu misericordia para con nosotras, para con este grupo hermoso de palabras de vida, Señor, y gracias por los que están oyendo, Señor. Te ruego por las personas que están escuchando este audio y aún no han experimentado de tu gracia, que aún no son salvos por fe, por medio de la gracia que tú nos has dado, Señor, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te ruego por esos corazones para que sean alcanzados y tocados por ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.